si hoy he trabajado muchas horas, pero en el fondo he hecho lo que tenía que hacer de verdad, quiero sentir que tengo todas las tareas bajo control. Quiero sentir que realmente que soy dueño de mi tiempo, que las cosas que hago realmente es lo que tengo que estar haciendo, ¿no? Y que no estoy perdiendo el tiempo o evitando las tareas que me duelen. Que teniendo unos objetivos claros y definidos, fíjate qué claridad mental a la hora de sentarte a trabajar. Sabemos que los clientes van a hacer cambios que nos van a trastocar un poco nuestra planificación. Tenemos que tener los mecanismos y saber adaptarnos. Creo que se habla mucho de objetivos tal, pero que luego en el día a día nos vemos devorados si no paramos un momento a definirlos. Bueno, es que era tu objetivo, es que te flipaste aquel día. Bueno, pues habérmelo dicho y lo hubiéramos discutido a ver si efectivamente estaba yo pasado de motivación ese día a la hora de establecer un OKR, ¿no? No te pases de listo, porque al final hay una cosa que nos pasa mucho a los managers, que es que como hemos superado estas tareas, nos pensamos que siempre sabemos más que el que está haciéndola. Pues mira, no, muchachos, está bien medir el tiempo, pero no lo utilices como un marcador de desempeño. En este episodio contamos con Miguel Villamil, consultor de organización y gestión de equipos. Miguel se ha especializado en la organización y planificación dentro de agencias de marketing de unas 5 a 50 personas y ha diseñado su propio sistema para dejar de estar apagando fuegos constantemente y aumentar la rentabilidad de tu agencia. No suena nada mal, ¿verdad? Además, a Miguel lo he conocido gracias a su podcast de Caos en la Agencia, y es que la productividad y la organización, la verdad es que es un tema que a mí siempre me ha llamado a nivel personal. Y trasladar todo este conocimiento a una organización, la verdad es que luego no resulta tan fácil como parece, pues cada persona al final pues es un mundo. Por eso estaba deseando poder charlar con él y preguntarle por todo ello. Espero que este episodio os guste tanto como a mí. Desciframos a Miguel Villamil. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestro invitado es Miguel Villamil. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Carlos. Un placer tenerte por aquí. Vamos a empezar directo con el episodio. Y una de las primeras curiosidades que tenía era que, no sé si es por mi propia carrera, ¿no? O mi momento, me da la sensación de que en los últimos años la preocupación por la productividad y la organización como ha ido aumentando, a pesar de que teníamos auténticos gurús, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como David Allen con GTD, que sacó creo que el libro en el 2000, pero no sé si antes se hablaba de ello. Entonces, mi primera pregunta era de ¿cómo llegas a convertirte en consultor de organizaciones y gestión de equipos? ¿Qué te trae aquí? Wow, buena pregunta, para calentar. Como te decía, muchas gracias, Carlos, lo primero por invitarme. Súper contento de estar aquí en el podcast porque además lo sigo un montón. Y has dicho dos cosas muy interesantes. Te voy a contestar cómo llegué hasta aquí, pero es verdad que antes simplemente decir que efectivamente últimamente hay cada vez más preocupación por la productividad y la organización, y creo que es una cosa totalmente necesaria porque a medida que va creciendo toda la información que recibimos, yo digo mucho esto, ¿no? De que nosotros solo hoy, tú y yo, vamos a recibir la misma información que nuestros padres en semanas o que nuestros abuelos en años, ¿no? Entonces, una verdadera barbaridad, ¿no? Así que nada, bueno, pues ¿cómo llego yo hasta aquí? ¿Cómo llego a ser consultor de organización y productividad y tal? Pues siendo muy desorganizado y muy poco productivo. Yo llevo emprendiendo 9 años, empecé sobre todo con el mundo del motor. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con karts, coches en circuito, etcétera, me flipa. Y bueno, por lo típico, mi primer emprendimiento fue una escuela de karting, luego que tuve aquí en Granada, que es de donde yo soy, luego también tuve una compraventa de coches y me di cuenta, o sea, en mi propia experiencia como empresario, me di cuenta de lo complicado que es realmente el tema de la organización, ¿no? Me empezaba a dar cuenta de decir, joder, si hoy he trabajado muchas horas, pero en el fondo he hecho lo que tenía que hacer de verdad, ¿cómo afecta esto a mi negocio, no? Y empecé a investigar y veía que había como cosas muy peregrinas en cuanto a este tema, ¿no? Por ejemplo, típico listado, que lo odio, de, oye, ¿qué has hecho hoy y cuántas horas has invertido en cada cosa y cuánto vale ese tiempo que tú has hecho? Por ejemplo, si has estado editando un podcast, si tú eso lo puedes contratar por $15, pues haz la suma y a ver cuánto tal. Y digo, joder, vale, sí, pero se me quedaba corto, ¿no? No respondía como para la necesidad mía de decir, oye, lo primero, quiero sentir que tengo todas las tareas bajo control. Quiero sentir que realmente que soy dueño de mi tiempo, que las cosas que hago realmente es lo que tengo que estar haciendo, ¿no? Y que no estoy perdiendo el tiempo o evitando las tareas que me duelen, ¿no? Entonces, pues en todo este camino, pues bueno, empecé como consultor hace 4 o 5 años y en concreto pues hace 2 o 3 que estoy especializado en agencias de marketing para ayudarles no solo a los dueños, sino también a todo el equipo, pues a cómo estar mejor organizados, etcétera, etcétera. Ahora seguiremos hablando sobre ello. ¿Tan jodidos estamos en las empresas de servicios y agencias de marketing en concreto? Mucho, muchísimo. Y te voy a explicar por qué. Mira, en las empresas de producto, de venta de productos, al final, si yo vendo tazas, pues la taza es una taza. Y la expectativa de la taza es
la que es, tiene una forma, tal, y como mucho, pues me tiene que no se caliente mucho, ¿no? Si la meto en el microondas, ¿no? Pero en servicios no es así. El servicio es un intangible. Entonces, cuando se entrega el producto, en servicios tenemos que dar por hecho que va a haber cambios. Porque la persona, cuando tú le entregas eso que él en su cabeza pensaba que era de una manera, esa página web, ese logo, lo que sea, pues realmente una vez que ya lo vea puesto encima dirá, no, pero no era exactamente esa era la idea que tenía. Mira, vamos a cambiar esto, esto y esto. Entonces, eso en marketing además yo creo que se agrava un poco más todavía porque, bueno, los de creativo pobres, esos son los que más lo sufren, ¿no? Porque al final la gente te contrata porque confía en tu criterio artístico, creativo, pero luego al final pues tienen su propia visión y cuando ven el logo o ven algo terminado, pues ya está, pues haces cambios. Y eso es algo que creo que tenemos que aceptar y que simplemente es como yo decía, se lo decía hace poco a un cliente, decía, joder, quejarnos de esto es como si un mecánico se queja de que huele todo el día a gasolina. Macho, es lo que hay en nuestro sector. O sea, quiere decir que sabemos que los clientes van a hacer cambios, que nos van a trastocar un poco nuestra planificación. Por esto, tenemos que tener los mecanismos y saber adaptarnos. Yo aquí me voy a salir un poco del tema por el símil que has hecho del mecánico. Es cierto, pero justo a veces hablando con los compañeros, sobre todo, por ejemplo, a la hora de gestionar las prisas de los clientes, ¿no? Y ponía ese ejemplo, digo, tío, tú vas al taller con tu coche que le pasa algo y te dice, pues te lo puedo arreglar dentro de 3 días. ¿Cómo que dentro de 3 días? Y claro, se queda mirando el taller y dice, ¿qué hago? ¿Quito algo de lo que ya tengo planificado, que tengo dentro para coger el tuyo? Pues no, pues son 3 días. Es lo que hay, ¿no? O con un obrero. Yo siempre digo lo de, ostras, parece que como en el sector digital y demás, como le cuesta a muchas agencias a veces, o dónde limitar los cambios, o esto ya no entra, pero tú estás haciendo una obra y yo tengo claro que si de golpe al pintor le digo, pues ahora me pintas de nuevo esta habitación, me va a decir, pues vale, si yo te la pinto encantado, pero no te preocupes que luego te pasaré las horas, ¿no? Y a nosotros a veces nos cuesta mucho, pero sí. Bueno, volviendo un poco al tema. Vale, ya que hemos hablado de las agencias, de los fastidiados que estamos, entiendo que seguramente muchas agencias te llegan a ti prácticamente con un socorro, Miguel, ¿no? Entonces, cuando llega una agencia a ti necesitando tu ayuda, ¿cuál es el principal problema que ellos identifican, ¿vale? O sea, cuando ellos dicen, ostras, Miguel, ayúdame con esto porque creo que realmente es mi problema. Pues mira, principalmente me suelen llegar fundadores y la gran mayoría están pasando o han pasado ya o van a pasar la barrera de las 10 personas. Yo creo que ahí hay un punto muy clave porque gestionar más de 10 personas es difícil como equipo. O sea, ya pasarías para mí a ser ya más de un equipo. De hecho, los equipos de alto rendimiento, todo lo que se ha estudiado en agilidad, ponen el límite en eso, 9-10 personas. Yo recomiendo siempre que eso sea el máximo de personas que estén en una reunión, más si es digital, porque más de eso no creo que sea efectivo. Y normalmente, para responderte, ese fundador acude a mí en un momento en el que no puede más. Es decir, él sabe que está todo el día apagando fuegos, todo el día ejecutando con clientes, con 1000 sombreros puestos, se ocupa de la contabilidad, se ocupa de temas de marketing de la propia agencia, está metido en algunos proyectos, tiene contacto con clientes, con lo cual quiere decir que este cliente que tú dices que llega y te dice por qué en 3 días mi coche no está solucionado, también habla con él a veces. Entonces, pues llega sobre todo con la necesidad de poder delegar y de poder realmente pues, empezar a tener tiempo, a centrarse en las cosas importantes, ¿no? Porque él ya sabe las cosas que tiene que hacer para que su agencia crezca. Tú ahora mismo, por ejemplo, estamos grabando un podcast. Oye, pues esto es una cosa que potencialmente hará que algún día alguien te escuche, que se genere una marca personal tuya, que al mismo tiempo favorece a Mr. Lando. Pero si a ti esto te lo impidiera hacerlo, el hecho de que estás atrapado en esa gestión de los proyectos, con esos clientes que tiran de ti, pues tendrías un grave problema, ¿no? Entonces, también hay muchas más cosas detrás, ¿no? Luego vienen dudas sobre cómo hacer los equipos, si funcionar por squad o funcionar o sea, hago departamentos por servicios. Yo siempre recomiendo que no, que más bien se hagan squad de equipos con hasta equipos multidisciplinares, ¿no? Gente que te da diferentes especialidades que haya, etcétera. Pero bueno, eso la entraremos ahora. Principalmente quieren dejar de apagar fuego. Esa es la necesidad con la que acuden. O sea, que realmente más que con que te vengan ya con una idea preconcebida de Miguel, yo lo que necesito es ayuda con este tema concreto, yo no sé qué está pasando, yo sé que estoy todo el día haciendo cosas, no llego a nada, pero no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O en qué me estoy equivocando o cómo narices lo hacen otros si es que tienen una varita mágica y yo no, ¿no? Bueno, sí que es verdad que muchos vienen y utilizan una palabra que yo les suelo dar caña en LinkedIn, que es proceso. El 90% me dicen, ayúdame a mejorar mis procesos. Y yo, bueno, lo hago un poco aposta, ¿no? Lo de ser crítico con el tema de los procesos para que la gente tome conciencia, ¿no? Porque a mí los procesos me gustan un montón. Yo trabajo procesos con clientes, pero para mí proceso es
algo que sucede en un momento, es decir, por ejemplo, un onboarding. Hay un cliente que en un momento de su vida dentro de tu agencia va a entrar en un proceso de onboarding. Entonces, él va a pasar por diferentes fases. De hecho, os animo a que busquéis la definición de procesos, que vaya a ver que con muchas mejores palabras que las que acabo de poner yo, te explican esto. Pero antes de llegar hasta ahí, si lo que tú quieres, o sea, si el objetivo es delegar y tener un equipo autosuficiente en el cual tú sepas que les puedes dar un cliente y que lo van a atender desde el punto A hasta el punto Z y que ese cliente va a estar contento y que va a haber una recurrencia de ese cliente. Al final yo creo que esto es lo que queremos realmente todos cuando empezamos a construir equipo, ¿no? Entonces, si ese es tu objetivo, hay un montón de cosas antes que tienes que trabajar, empezando por ti, porque la mayoría de veces lo que me encuentro es que el propio fundador no tiene un sistema de organización personal, no tiene bien definido su rol, sabe las cosas que tiene que hacer, pero no está planificado en su agenda en el sentido de, vale, si yo soy CEO de una agencia, pues uno, tengo que tener un liderazgo estratégico. Pues una vez a la semana me paro, reviso la misión, los objetivos, tal. Dos, tengo que fomentar mi marca personal. Pues voy a hacer tantos tal, y tener todo bien planificado, ¿no? Al final, la agenda de un fundador de una agencia son muchas reuniones, muchas historias y muchos colores. El que ha descubierto qué colores en Google Calendar, pues parece la feria, ¿no? Vale, o sea, que podríamos decir, claro, mucha gente ve como los procesos como un santo grial de la solución a todos mis problemas son procesos. Y por un lado es, oye, sí, son muy útiles, pero cuidado que seguramente hay otra serie de errores previos que estás cometiendo y que seguramente sean mucho más importantes. Así que, si te parece, pues vamos a ir con ellos. A mí me gustaría preguntarte para ti cuáles son los principales errores de las agencias a la hora de organizarse. Hala, ahí te la suelto. Ya hemos llegado al meollo. Bien, yo tengo varios apuntados, a ver cuáles me dices tú, pero digo, pues si alguno falta, te lo soltaré. Vale, principales errores. Mira, uno sería el pretender, sobre todo estamos hablando ya de esta agencia que quiere dar el saltito, ¿vale? No cuando eres un equipo de 3 o 4 personas, entiendo que tiene que haber diferentes gente con muchos sombreros puestos, con diferentes roles. Entiendo que hay que adaptarse un poco también porque no tenemos a lo mejor una fuerza comercial o una presencia en el mercado tan grande. Pero cuando tú ya quieres empezar a crecer, para mí uno de los principales sería el hacer muchas cosas ad hoc. Es decir, que te llegue un cliente y te diga, yo quiero una web, pero me gustaría que hicieras tal y además no sé cuánto y las redes me las llevas, pero no tantas publicaciones, sino estas. Si nos damos cuenta, todas las grandes agencias tienen paquetes. Y si no tienen paquetes y trabajan por proyectos, son proyectos grandes. Y son proyectos grandes en los cuales es lo que hay detrás, una empresa muy grande que con el dinero que te pone perfectamente puedes poner un equipo a trabajar solo en ese proyecto, pero que venga un cliente pequeño y tener que hacerle algo muy especializado es muy difícil, porque luego eso es complicado de estandarizar, ¿no? Entonces, para mí ese sería el primero. Otro de los errores grandes es con el tema de la organización, lo que yo decía. No estamos realmente, la gente de media no está bien organizada, pero porque nadie nos ha enseñado. O sea, que es que yo siempre digo, tendría que haber una asignatura en la ESO, en primaria, en bachiller, donde sea, que fuera organización y que explicáramos cómo funciona la productividad, cómo funciona la energía de una persona, el tema de que al final las tareas normalmente priorizamos aquellas que más nos gustan a nosotros, pero no las que de verdad tenemos que hacer, cómo el cerebro evita muchas veces eso que nos cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, ya está. Yo creo que lo principal es empezar por ahí, o sea, no tanto tú creas un proceso, como decíamos antes, sí, muy bonito, está muy claro que el cliente A, luego B, luego C y luego D, pero ese proceso luego le arroja tareas a personas que a lo mejor no saben planificar bien su agenda y que a lo mejor no tienen productividad. Entonces, ese es el fallo, ¿no? Y por decir un tercero, yo creo que el siguiente sería con el tema de pensar antes en herramientas, en procesos, en RPs, en la joya que brilla, que en la cultura, que en las personas, que en los hábitos del equipo, porque a veces estamos metiéndonos en un RP complicadísimo, que no voy a decir nombre, ¿no? Pero yo he visto clientes con cosas que dices, joder, para el tamaño de agencia que tienen, no sé si esto no te merece la pena, ¿no? Y luego te das cuenta de que a lo mejor ellos, su hábito de reuniones no es bueno, no tienen daily, hacen la reunión de planificación un poco una semana sí, pero otra no porque hay mucho trabajo. Hay unas creencias y unos valores dentro de la agencia que ni se han medido ni se han trabajado, con lo cual hay una cultura caótica total. Entonces, pues yo te diría estos tres.
Vale, que son muy importantes. Yo había apuntado una lista bastante larga, ¿eh? Yo por no entenderme. No, pero bueno, ya imagino, además de, sobre todo, de escucharte también a ti, ¿no? Pues como el micromanagement, el tema de interrupciones, gente que se cree que esto es cuestión a veces de trabajar más horas y cuando empiezas así lo que te das cuenta es que puedes trabajar todas las horas hasta el infinito que quisieras. Pero había, por ejemplo, un punto que a mí me parece muy importante y es el de la delegación. Y me da la sensación que mucha gente, cuando se encuentra ante esa situación de tener que empezar a delegar, de verdad pasan muy mal trago porque quieren, pero no saben cómo o lo hacen tarde. Entonces, te quería preguntar para ti, ¿cómo una agencia, un CEO de agencia o un jefe de equipo puede delegar de forma eficaz? ¿Cuáles serían para ti los primeros pasos que le aconsejarías a una persona que quiere empezar a delegar? Pues esa es muy buena pregunta, porque el tema de tienes que delegar, joder, es como decirle a alguien que tiene problemas de sobrepeso, tío, tienes que hacer deporte. Vale, gracias. No me digas. Y tienes que hacer una dieta, joder, nunca lo había pensado, ¿sabes? Entonces, claro, todos sabemos que tenemos que delegar, que es el paso para poder realmente, como estamos diciendo, crear ese equipo autosuficiente, que se encargue de los clientes, que tú puedas estar tranquilo y centrarte en lo importante, ¿no? Pero ¿por qué no se delega bien? Yo detesto muchas veces las agencias. Pues porque, primero, porque no se ha definido bien el rol que se quiere delegar. Y eso sí me lo dicen muchas veces. Eso, fíjate que sí es una cosa que autoperciben los dueños de agencias de marketing. Sí, me suelen venir mucho con el tema de los procesos y con el tema de nos gustaría trabajar la definición de los roles. Entonces, a veces es cuestión de hacerlo de manera sencilla. Yo, por ejemplo, lo he compartido más de una ocasión, ¿no? De hecho, creo que vamos a mandar un regalo a tu newsletter precisamente para ayudar a todos los que nos estéis escuchando. Si no estáis en la Tal newsletter de cual. Carlos, meteros, pues os voy a hacer un regalazo porque está feo que yo lo diga, pero es una cosa que trabajo con clientes y es literalmente esto que os voy a contar ahora mismo. Yo simplemente cojo un rol, digamos, copywriter, para decir algo muy genérico. Le agrego hasta de 3 a 5 funciones clave, porque una función es algo que engloba luego varias responsabilidades. Es decir, copywriter, 3 funciones básicas. 1, escribir las publicaciones para clientes. 2, digamos, trabajar el blog de la empresa. Y 3, otra cosa que se te ocurra. Y ligado a estas funciones, a todo lo que tiene que hacer este rol, tú agregas responsabilidades, nunca tareas. Porque si tú le dices qué tarea tiene que hacer, eso sí es micromanager. Entonces, cuando tú pones responsabilidad, pues sería, por ejemplo, hacer los posts de los clientes. Oye, pues encargarte de que todas las cuentas de los clientes, eso sería una responsabilidad, tengan más 2 semanas de los posts escritos. Encargarte de mandarle cada X tiempo un correo al cliente pidiéndole la satisfacción. Entonces, tú dejas todas esas responsabilidades en sus manos y a partir de ahí, el camino para una delegación efectiva sería, primero, si tú ya has superado esa habilidad, o sea, si tú ya has hecho ese trabajo, que normalmente un fundador de agencia de marketing ha hecho todo lo que, lo que va a hacer la gente que trabaja con él. Y más, Carlos, ha hecho todo lo que ha podido y más. efectivamente. Pues hay una regla muy sencilla, a mí me gusta un montón y creo que funciona súper bien, que es simplemente, mira, vamos a delegarte esta función con estas responsabilidades, ¿no? Entonces, primero lo voy a hacer yo y tú vas a mirarme a mí. Segundo, lo vamos a hacer juntos. Y tercero, tú lo vas a hacer y yo te voy a mirar. Entonces, cuando pasamos ese camino, pues a partir de ahí pues se entiende que esa responsabilidad está delegada, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, yo creo que es súper importante para el tema de la delegación. Para mí la cuerda de todo esto, el darle cuerda a esto son las reuniones one-to-one. Yo creo que hay que tener reuniones one-to-one todos los meses con los miembros del equipo y que ahí es donde de verdad tú dices, vale, esta función que tú tienes, ¿cómo vas con ella? ¿La entiendes? ¿Estás siendo capaz? Etcétera. Estas responsabilidades que están ligadas a esta función, cuéntame, ¿qué has hecho? Pues mira, tal, he tenido este problema, etcétera. Y ya, para terminar, si quieres hacerlo de nota, añade KPI de éxito. Si, por ejemplo, una de las responsabilidades de este copywriter que decíamos era cada X tiempo mandarle un correo a los clientes para controlar la satisfacción, pues añade el KPI del NPS de los clientes que está saliendo de esos correos, ¿no? Entonces, así sabrás que en el plan de desempeño, qué personas, cómo se están llevando a cabo las responsabilidades. Si lo veis insisto una vez más, de los que estén en la newsletter de Carlos, cuando veáis las plantillas, que os las regalo además en Notion, con lo cual es una herramienta sencilla, lo tendréis mucho más claro. Es una cosa muy simple, pero que ya una persona le ayuda a decir, vale, pues yo tengo 15, 20 responsabilidades. Voy una por una y digo, pues para esta me planifico que los lunes a tal hora voy a hacer esto. Para esta me sale una tarea recurrente que es que todos los martes voy a hacer aquello. Y para esto, tal. Y así podemos tener una buena planificación y un rol bien delegado.
Vale, me encanta. Además, el proceso que tú has dicho, no me voy a acordar del nombre del libro, pero de delegación me suena mucho de un libro que yo recomiendo a mucha gente por ser divertido y entretenido cuando se quiere empezar en este tema de la productividad personal. No tanto a nivel agencia, pero que es del Mago More, Sí. que ya tiene Wow, unos crack. años. Me acuerdo que me lo leí, me gustó muchísimo, lo hace muy divertido y a la hora Sí. de delegar justo decía estos pasos. O sea, que es un libro que yo recomiendo bastante, se lee muy fácil y a mí me gustó mucho. Miguel, he apuntado varias cosas, o sea, ahora mismo te quiero preguntar por mil cosas, pero quiero seguir, sobre todo de la delegación, aquí creo que han sido muchos puntos, como las reuniones one-to-one, que me lo guardo, el tema de planificarse, me lo guardo, creo que has dicho algo muy interesante y es la parte de saber diferenciar entre, o sea, no puedes, el problema de delegar son tareas, ¿no? Es decir, de si tú le delegas tareas, lo estás haciendo mal y creo que eso es algo que nos Exacto. pasa a todos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que centrarnos sobre todo es en aprender a identificar cuáles son las responsabilidades, que son áreas más grandes, que obviamente habrán tareas de todo tipo y hoy son unas y mañana son otras, ¿no? Pero lo que hay que delegar Correctísimo. siempre, como resumen, es, oye, delega responsabilidades y no tareas, ¿no? Perfecto. Lo has resumido a la Ok, perfección. Nada que vale, añadir. fantástico. Yo tenía aquí, vale, vamos a la parte que has dicho de falta de, o sea, la gestión del tiempo, ¿no? Que nadie nos Sí. has dicho en la escuela, es que nadie nos enseña a cómo gestionar el tiempo, ni nos enseñan a otras muchas cosas que seguramente serían muy útiles. Yo aquí tengo la duda de, yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho el tema de la productividad personal, desarrollo, en fin. Pero ¿es responsabilidad individual de cada persona que está en la empresa o como CEO es nuestra responsabilidad y podemos ayudar al equipo? Qué buena pregunta. A ver, claro, al final la buena planificación y organización es una cosa que tiene que nacer de la persona, ¿no? Porque para mí esto, quizás estar bien organizado y tal, es un valor, una actitud de la persona, ¿no? Pero claro, también por otra parte, el CEO, la figura de verdad del CEO, no tanto esta que estabas diciendo tú de decir qué tareas tengas que hacer, decir no sé qué, estar encima, es la de ser inspirador. O sea, un CEO lo que tiene que hacer al final es hacer buenas preguntas, sabes cómo inspirar al equipo, cambiarle la mentalidad, ¿no? Escuchaba yo en una reunión que vengo a tener ahora mismo, me han dicho una cosa que me ha encantado, ¿no? Que es, oye, que realmente la realidad no existe, depende de cómo la mire cada uno. Entonces, ponte la gafa de tu cliente porque a lo mejor donde tú estás viendo que este tío, como dice esto, él está viendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, todas estas cosas, eso es lo que de verdad tiene que hacer un CEO. Por eso, cuando se define el rol de un CEO, tiene que ser una persona, acabas de mencionar un libro, genial, porque ese libro seguramente a ti en ese momento te ayudó a cambiar tu mentalidad, te ayudó a ser más organizado, te ayudó a aprender algo. Y yo creo que el CEO es el responsable de transmitirle todas estas cosas culturales, si queremos decirlo así, al equipo. Luego, evidentemente, pues sí, viene de la propia persona el ser bien organizado, pero es que la mayoría de las veces, si tú le das las herramientas adecuadas y le das un sistema como puede ser GTD, como puede ser Para, como puede ser Zettelkasten, que es otro que es muy chulo para el tema de tomar notas y tal, si la gente le gusta un poquito ya de por sí y pone interés, es que realmente es fácil estar bien organizado. Lo que sí es muy difícil, que aquí podemos abrir otra línea de esta conversación, es la planificación del tiempo, que decías tú. Eso sí es complicado de verdad. Y eso es otro de los grandes desafíos que hay dentro de la agencia de marketing, porque en una industria tradicional de productos, como puede ser una fábrica de coches, si tú tardas 10 segundos en apretar un tornillo, va a tardar seguramente, y si encima lo hace una máquina más todavía, siempre va a tardar 10 segundos, 11 a lo sumo, o 9 si ese día está más fuerte, haya entrenado en el gimnasio, ¿no? Pero en marketing, planificar lo que se va a tardar en hacer una web, lo que se va a tardar en hacer un logo, lo que se va a tardar en hacer una campaña que tiene una parte de copy, o sea, siempre hay cosas muy creativas que nunca son iguales. Entonces, estimar el tiempo que vamos a tardar en llevar a cabo una tarea es otra de las cosas que es muy complicada en la agencia. Luego de eso tenía una pregunta ahí guardada que me interesa Adelantado. bastante tu opinión. No te preocupes, si es que al final todo se entremezcla, ¿no? Es lógico. Siguiendo con esta parte de errores, porque creo que has dicho muy bien esta planificación de, lo que cuesta, ¿no? En la gestión del tiempo y demás, creo que uno de los grandes peligros siempre ha sido las interrupciones, ¿no? Y aunque creo que muchos los tenemos claro, a día de hoy me sigo encontrando con que es lo que peor siguen gestionando las personas y es como que no consiguen poner un freno, ¿no? Llamadas, notificaciones, sobre todo creo que tienen muchas personas la sensación, empiezan el día trabajando con el correo, que sé que es algo que esto pues, seguramente desaconsejes. Entonces, no sé si
cuando te encuentras habitualmente con esto, que es uno de los Sí. principales problemas cuando entras en una agencia, y cómo les motivas a que de verdad decirles, oye, que el correo es una herramienta más, no es tu trabajo diario, que es la sensación que me da muchas veces con muchas personas, ¿no? De trabajar con el correo abierto, si me llega un correo, paro lo que estoy haciendo, lo atiendo a ver qué es. Claro, eso te está sacando constantemente, ¿no? De tu día a día y es muy difícil. ¿Cómo animas a la gente y les enseñas los beneficios de decir, oye, que no tienes que empezar el día abriendo el correo a ver qué ha llegado? Totalmente. Eso, Carlos, es otro problemón enorme que hay, porque no podemos evitar humanamente lanzarnos a la urgencia, ¿no? Al final hemos sobrevivido, pues porque nuestros antepasados, cuando veían un conejo que salía de un matorral, se lanzaban corriendo detrás de él, ¿no? Incluso olvidando que ya tenía a lo mejor comida suficiente para comer esa semana. Pero claro, era un instinto de supervivencia que nos ha llevado a que cuando algo entendemos que es urgente, ¡guau!, no podemos evitar lo que te has dicho, ese correo que entra de un cliente. Y como tengo un asunto que yo sepa que este cliente está medio cabreado, ya paro todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y es un problemón porque tardamos de media 24 minutos en alcanzar un estado de flow, de foco, de lo que queráis decir, ¿no? Entonces, claro, si por otro lado hay estudios que nos dicen que en el ordenador recibimos más de 50 interrupciones a través de notificaciones de LinkedIn, correo electrónico, etcétera, tal, que el móvil nos lanza otras cuantas, que además, si estamos en una office, el compañero también nos puede decir algo en algún momento, o sea, es difícil tener este espacio de tiempo y bloqueártelo, ¿no? ¿Cómo ayudo yo a que tomen conciencia de esto los CEOs y fundadores de las agencias con los que trabajo? Pues primero vamos a descubrir un poco dónde está la base de todo esto. O sea, ¿por qué tú tienes como esa necesidad de urgencia, ¿no? Porque hay a ti algo que te preocupa. Es decir, cuando tú estás haciendo algo y te lanzas muy rápido por lo otro es porque te crees que si no atiendes a esto va a suceder algo malo, negativo para tu negocio, ¿no? Entonces, ¿por qué te pasa esto? Y ahí es cuando descubrimos que a lo mejor, como no estás bien organizado, como no tienes claro la área de trabajo que tú tienes, como no tienes claro al final, no sé, por ejemplo, tener un mapa mental, una cosa que a mí me flipa, cuando hacemos los ejercicios de planificación a principio de la semana para los proyectos y tal, tener un pequeño mapa mental de los clientes y como una especie de árbol, una rama de, oye, pues estas son las tareas que se están haciendo, tal, con una imagen muy rápida de, vale, todo controlado. O sea, seguramente, para resumirlo, si te pasa eso es porque tú no tienes la sensación de poder decir en tu agencia, vale, está todo controlado. Bueno, o sea que, vale, pues vamos a tener que ayudar a las agencias entonces a ver cómo lo pueden tener todo controlado, porque hemos ido ahí un poco a los principales errores, todos cometemos errores, creo que hemos pasado por los más típicos, raro es quien esté en una agencia, bien sea como CEO, bien sea como empleado, un trabajador más, que no haya sufrido muchos de estos errores, ¿no? O sensaciones que acabamos de comentar, pero vamos a suponer que tuviéramos la oportunidad de ayudar a alguien a empezar de cero con buen pie, ¿vale? Así que nos vamos a ir al lado contrario. Venga, Y ¿cuáles serían las soluciones o herramientas de gestión del tiempo más óptimas para una agencia de marketing? O sea, ¿qué sistemas te gusta a ti implementar cuando empiezas a trabajar con una agencia? me encanta, bien, esa pregunta me gusta un montón. Pues mira, lo primero de todo ya lo hemos dicho. He mencionado GTD, pero yo te diría que incluso tuviera, GTD es una herramienta has dicho ya Carlos, de Vitales, ¿no? Es una herramienta de planificación de tareas personales, ¿no? Entonces, mm, lo primero es aprender muy bien lo que hemos dicho, todos los mecanismos de organización. GTD está bien, el libro es muy bueno, quizá pueda hacerlo hasta más sencillo. Yo siempre recomiendo que escuchéis y sigáis a Rubén Loan, me parece un crack, un youtuber En que habla YouTube. sobre estos temas. Tiene plantillas muy chulas en Notion y simplemente con que tengas una pequeña plantilla en la que diga, vale, tareas para hoy, tareas para mañana, recordatorios, incubadora y algún día, que son 5 etiquetas con las que juega Rubén en una de sus plantillas, y tú de un solo vistazo sepas perfectamente qué es lo que te has propuesto que hagas, pues estupendo, ¿no? Entonces, primero que tú estés bien organizado. Para mí eso es como construir la casa desde los cimientos, ¿no? Ujú. Segundo, que definan muy bien la misión de la agencia, que esto es una cosa que también me doy cuenta de que no se ha trabajado en muchas agencias, porque para mí la misión no es esa frase que pone mucha gente, que hay medio propósito, medio propuesta de valor, medio misión, medio todo, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué quiero conseguir yo con este proyecto? ¿Cuál es el punto en el que si yo llego hasta aquí digo, vale, chicos, lo hemos conseguido, me jubilo, echamos la persiana que ya hemos llegado a donde queríamos, ¿no? Yo qué sé, en mi caso es que más de 1000 agencias en todo el mundo adopten el sistema que yo utilizo, ¿no? El sistema completo con todos estos métodos de los que estamos hablando, ¿no? Ostras, eso no lo voy a conseguir en un año, ni en dos, ni en tres, ¿no? Pero desde luego, el día que lo consiga, me plantearé si a lo mejor no tengo que irme ya a otro proyecto, jubilarme o ya Dios dirá, ¿no? Pero
Ya está. Entonces, uno, estar muy bien organizado. Dos, tener muy claro esa estrategia. Y tres, en función a esa estrategia, que idealmente tendría que tener una misión, unos OKRs. La metodología OKR para mí es fundamental, porque si no tienes OKR, lo que tienes es una carta a los Reyes Magos. Estas listas de objetivos de, vamos a vender más, vamos a ser los más guapos y vamos a, además a no sé qué. Vale, pero ¿cómo? ¿Y cómo vas a medirlo? Sobre todo, ¿no? Entonces, para que no conozca OKR, es una metodología que se inventó bueno, que no se inventó en Google, pero digamos que es lo que Google ha llevado siempre por bandera de que si son la empresa que son y si pasaron de ser los últimos, un motor de búsqueda nuevo, a ganarle a Yahoo, a otros motores de búsqueda mucho mejores, fue gracias a esta metodología. Y así muy resumidamente, responde a O, que son la parte del objetivo en sí, el qué, y KR, que es el resultado clave, que es el cómo, ¿no? Voy a vender más. Vale, ¿qué resultados clave van ligados a esto? Pues mira, uno, pasar de 5 a 10 reservas en la web. Dos, pasar de esto a esto. Y el problema es que la mayoría de personas nos cuesta pensar en resultados y pensamos más bien en iniciativas. Es decir, cuando yo digo voy a vender más, yo digo, venga, pues voy a hacer una página web, voy a contratar a otro comercial, y dices, bueno, y si la página web que hace es muy mala y el comercial no sabe vender, como no sé, ya te llegará el final del trimestre y ya, pues no estamos cumpliendo el objetivo, pues ya, si es que no lo hemos medido tampoco, ¿no? No había un resultado que medir, ¿no? Entonces, para mí sería, en esta parte hemos dicho, primero planificar bien, segundo, tener la meta y la estrategia muy clara, créate una misión, o sea, tienes que saber qué es lo que tú quieres conseguir con tu agencia y ten estado OKR para tener los resultados clave bastante claros. Y a partir de ahí, ya lo último, trabaja la parte de estructura y si estás tú solo y estás empezando, que es el ejemplo que hemos puesto, crea los roles que tú necesitas ahora mismo para que tu agencia siga creciendo y entiende cuándo tú estás invirtiendo una hora en un rol y cuando estás invirtiendo en otro, porque eso te va a ayudar a no mezclar en el futuro un poco las diferentes funciones y que tú estás haciendo muchas cosas, sientes que no acabas de avanzar, sino que yo literalmente con clientes lo hago así, le digo, mira, saca tu calendario de Google, os doy un tip que podemos hacer todos. Y ahora, para tu rol del responsable de marketing dentro de tu agencia, te pone un color. Entonces, como sabéis, en Google hay una opción que luego tiene un histórico del tiempo semanal y te mira cuántas horas estás invirtiendo aquí. Para tu rol de CEO de la agencia, haz lo mismo. Para tu rol de tal. Y así de verdad entiendes y dices, joder, estoy echando 7 horas haciendo de administrativo y esto de verdad, joder, claro, y me está quitando un montón de horas. Y esta semana no he hecho casi nada de visionario. O sea, claro, han venido muchos clientes, luego de responsable de marketing y de venta he hecho un montón, pero no he hecho casi cosas importantes. Entonces, sería estas tres cosas. Bien planificado, una estrategia clara y construye la estructura que necesitas, pese a que no tengas a las personas todavía para poner a los roles. Vale, o sea, estaba con preguntas en la cabeza ya, te voy a hacer preguntas de cada una de ellas, ¿vale? Voy a empezar por la última, ya que me has parecido muy interesante lo que has dicho del tema de los roles, porque también has mencionado al inicio de la entrevista, hablábamos sobre el control de horas, ¿no? Que algunos hacen. Entonces, quería preguntarte qué opinas de controlar el tiempo de ejecución en las tareas, típicas herramientas de Clockify, Toggle, etcétera, si realmente es útil o es más, porque yo esto a veces lo he peloteado con mis socios y no son muy fans de la parte de... El problema del control de horas es que, como decías, en un ambiente más creativo es matador, ¿vale? Puede ser Ya, castrador, por así llamarlo, ¿no? De la totalmente. creatividad o tener la sensación. Y muchas veces no es tanto de eso, sino por decir, bueno, pues lo quiero tener, me gusta o no, pues una media de cuánto tiempo nos lleva. Pero a lo mejor esto que acabas de decir es una mejor idea de cara a decir, bueno, no necesito saber exactamente si han sido 2 horas y media o 3. Lo que quiero es, al final del día, pues que la mitad de mi día se me ha ido en tareas, me lo invento, comerciales, que, oye, si Eso. es mi rol, fantástico. Y luego el resto del día se me han repartido mitad entre atender marrones de no sé qué y otra cosa que yo no debería estar haciendo. Bueno, pues ya sabes que más o menos un porcentaje de tu día se está yendo ahí. Si eso es Justo. constante, tienes un problema. Justo, es que eso es planificar bien al final, Carlos, porque claro, pasa muchas veces que dices, venga, voy a hacer un podcast, tú y yo tenemos un podcast los dos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Joder, porque es lo que se lleva ahora mismo, ¿no? Pero espérate, entiende qué rol es el que en tu agencia tiene que llevar a cabo esta función, qué responsabilidad es la que tiene, luego qué conlleva, pues conllevará que una vez por semana grabará una hora tal, y todo esto ¿para qué? Porque si lo que tienes que tener es una estrategia bien definida, entonces si tienes, imagínate, un OKR de que queremos crecer en clientes grandes, vale, pues ostras, entonces lo que haré es primero voy a comprobar si los clientes grandes escuchan podcast, si escuchan podcast, añadiré esta función a este rol y entonces sí lo hago, pero no
salgo corriendo y lo hago, y mañana hago una newsletter, y mañana hago lo otro, ¿no? Entonces eso por ahí. Y luego me habías preguntado, perdona, sobre el tema... Sí, ¿qué opinabas un poco de controlar el tiempo de Cierto. ejecución de las tareas? ¿Si es útil o es algo que tú no sueles recomendar porque puedes caer incluso en micromanagement probablemente, Sí, ¿no? No sí. sé. Muy buena pregunta. Pues yo creo que hay dos cosas ahí, ¿eh? O sea, yo sí que lo intento hacer con Clickas, por ejemplo, que es una plataforma que además Ujú. los dos utilizamos y que yo es la que más recomiendo a nivel de ejecución de proyectos, por lo que es ahora y por lo que va a ser, versus las otras muchas plataformas, que no voy a mencionar para que no me manden matones a casa. Pero hay una frase que me encanta que dice, obtienes lo que mides. Entonces, tú mides el tiempo con una buena mentalidad de aprender y de que en el futuro seamos más capaces de planificar mejor. Oye, pues sigue haciéndolo porque te va a dar una información valiosa. Aunque, como bien has dicho, hay tareas creativas que es muy difícil medirlas. Ahora, tú mides el tiempo con un marcador de éxito de las personas de tu agencia. Decir, joder, tío, estás tardando muchísimo más que el otro creativo en hacer los logos. Ahí lo que estás obteniendo entonces, lo que obtendrás es eso. Entonces, ¿qué pasará con ese creativo? Pues que hará las cosas mucho más rápidas, mucho más forzadas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría si por el contrario lo que mides es la satisfacción del cliente, lo que mide es la rentabilidad de los proyectos, lo que mide es todo esto? Pues que la gente se va a fijar ahí. Entonces, si tú mides la rentabilidad de los proyectos y luego dices, chicos, mira, no hemos pasado de horas aquí por esto, esto y esto, ¿creéis que esto se puede hacer realmente más rápido? O sea, no te pases de listo, porque al final hay una cosa que nos pasa mucho a los managers, que es que como hemos superado estas tareas, nos pensamos que siempre sabemos más que el que está haciéndola. Pues, mira, no, muchachos, si tú tienes un compraventa de coches, el que más sabe sobre vender coches es el comercial que tienes todo el día en la calle. Pregúntale a él, oye, ¿por qué no estamos vendiendo tantos coches? Mira, porque es que resulta que es que ahora la competencia ha puesto un anuncio que es mucho mejor que el nuestro. Ostras, ni lo había visto, ¿no? Entonces, está bien medir el tiempo, pero no lo utilices como un marcador de desempeño. Utilízalo como una información valiosa para el equipo que ponemos a la hora de lo que hemos dicho. Vamos a medir cuántas horas hemos invertido en este cliente, cuántas en esto, para ver la rentabilidad de los proyectos. Entonces, eso sí que hay que medirlo, eso es muy importante. Qué bueno, vale. O sea que puede ser útil, pero como todas las herramientas mal utilizadas pueden ser muy peligrosas, bien Totalmente. utilizadas pues tiene sus bondades, por supuesto. Vale, luego también habíamos hablado planificación, estrategia o un poco cómo definir objetivos. Hemos hablado mucho de los OKRs, has explicado su significado, efectivamente, pues había objetivos y luego key results. ¿Cómo sería una... ¿Nos puedes poner algunos ejemplos de OKRs efectivos? Porque hemos mencionado que eso, que tendemos a ser como muy, pues quiero vender más y pues voy a... No, pero nos cuesta, ¿no?, muchas veces bajarlo a tierra con voy a contactar 5 personas nuevas todos los Eso. días en LinkedIn para poder cerrar 2 reuniones semanales con el objetivo de a final de mes aumentar en 2 los presupuestos cerrados, por ejemplo. Ahí No sé si está. sería un buen OKR y tienes algunos otros más recurrentes que son, que entiendo que se adaptan mucho, ¿no?, a cada empresa y cada situación, pero no sé si tienes algunos que dices, mira, es que hay 2 o 3 que para toda empresa funciona muy bien. Sí, 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 sin duda. Es verdad que los OKR son más sencillos, cuando hay temas económicos son más sencillos de Ujú. medir, ¿no? Porque pasar de facturar 100.000 a facturar 150 o de una reunión a dos son muy Claro. sencillas. Son más fastidiosos cuando queremos, si el objetivo, al final, ya decíamos, la O es el qué, ¿no? Empezamos aquí Ujú. con los ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dijéramos que tengo muchos clientes que dicen, pues quiero mejorar los procesos internos. Y otra vez más les digo, no, ese no es, ese no es el qué. ¿Qué es lo que quieres? Ah, bueno, no, vale, quiero que seamos más eficientes trabajando. Vale, eso está más cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esto? Claro, los key results, mucha gente dice, no, pues entonces mira, lo que vamos a hacer es hacer procesos internos. No, eso es una iniciativa. Eso es algo que tú haces para conseguir algo, te estás saltando y Ujú. eso es lo que nos pasa muchísimo. El key result, que también has dicho tú, eso que está en el medio es lo que realmente no nos acabamos nunca de plantear, ¿no? Si tú quieres mejorar la eficiencia, ¿no? Oye, pues ¿cuáles van a ser los resultados clave? Pues, por ejemplo, si de media estamos tardando 30 horas en entregar una página web, vamos a pasar a tardar 25. Si estamos tardando, yo qué sé, o si tenemos no sé cuántos mensajes sin contestar en Slack, vamos a pasar a no sé cuántos menos. Es decir, cosas que, esto es muy importante, no dependan directamente de ti. Porque yo no puedo hacer nada que una sola tarea que haga que bajemos 5 horas de un proyecto o que los mensajes, es decir, si tú ves que lo que estás poniendo ahí se puede hacer como depende 100% de ti y es como algo que tú puedes hacer, eso no es un resultado. ¿Vale? Ujú. Entonces, algunos, así por poner un ejemplo para todas las agencias, pues mira, eh, aumentar la satisfacción de los clientes. Creo que es muy interesante medir el NPS, que es una cosa que no se hace mucho, aunque hay que saber utilizar el NPS. Os animo a que lo miréis porque mucha gente, el NPS no es
una media de lo que han votado los clientes. Si me han puesto 10 clientes, me han puesto un 9 y uno me ha puesto un 8, pues la media es un 9. No funciona exactamente así. O sea que si os animáis, echadle un vistazo porque hay que saber usarlo, ¿no? Pero pues medir el NPS, medir cuántas ventas nos vienen por referidos, medir, o sea, plantearnos y decir, vale, si yo tengo a los clientes contentos, o mejor dicho, para tener a los clientes contentos, ¿qué resultados clave tengo que hacer, ¿no? Y que se pueden medir. Y otro KR que creo que sería muy interesante para la agencia, es que es muy variable. La verdad, es complicado, Carlos, porque, claro, depende muchísimo de la Lo situación entiendo, ¿eh? de O cada sea, que agencia. tampoco te quiero poner en un compromiso porque No, entiendo no. que al final cada agencia tendrá pues sus necesidades y sus motivaciones y claro, en base a ellos a los OKRs, no hay OKRs generales. Igual lo que decíamos, ¿no? Pues todo el mundo quiere vender más. Hombre, pues sí, pues cómo puedo aumentar Claro, la ese es facturación. un Pero claro, clásico. hay que bajar un poquito al barro. Me ha gustado el ejemplo que has dicho del tema web, porque en Mr. Landon también hacemos desarrollo web y es un tema que a veces nos hemos planteado. ¿Vale? Entonces me ha gustado oye, tenemos que ser capaces de entregar la web más rápido. Vale, ok, ¿cómo? Pues si de media tardo 30, que igual para eso el control de horas también puede ser un poquito útil, para tener una estimación, no quiere decir que siempre tengas que tardar lo mismo, y quieres bajar en 5 horas, claro, aquí lo que me gusta es que de golpe te dice, vale, ya tienes como una guía de revisa tu proceso para ver si efectivamente, uno, si por ahí puedes bajar 5 horas porque hay algo que es ineficiente, o dos, si se te ocurre alguna idea en equipo de, pues mira, pues vamos a hacer una serie de plantillas reutilizables que cambiando 4 cosas, pues porque siempre estamos haciendo de cero secciones que en el fondo son básicas o Ahí está. estándar en cualquier web. Pues bueno, pues voy a hacer esto y a ver si así lo consigo. Pero me gusta porque creo que da mucha claridad de en qué te tienes que centrar y qué es de verdad una tarea importante y prioritaria para mover la aguja en tu negocio. Que en este caso es, si clientes mandando emails, como decíamos, si abro el correo al inicio del día, voy a tener 20 esperándome o 50. Pero si yo sé que esto es lo importante para mi OKR que he definido previamente y me va a exigir mi responsable o mi CEO, yo voy a decir, oye, no, yo voy a empezar el día sin abrir el correo, sé que mi objetivo es este, me voy a poner a dedicar tiempo a ver si puedo elaborar esas plantillas para ver si cumplo mi OKR. Y de golpe simplemente o sea, lo que quiero transmitir es un poco de que teniendo unos objetivos claros y definidos, fíjate qué claridad mental a la hora de sentarte a trabajar. Luego, obviamente, esto entiendo que será un escenario idílico y, por supuesto, hay fuegos y días de mierda, hablando mal, con perdón, pero bueno, eso nos No, pasa pero a fíjate, todos, tú lo sí. has hecho, es genial, porque es lo que has dicho, una vez que tienes el resultado clave, ya te han empezado a salir iniciativas. Yo a esto le llamo la roca en honor a Stephen Covey, ¿no? Que decía que si tú tienes un cilindro y tienes que meter tierra, arenilla, piedrecitas, tal, y rocas, si empiezas por el agua, luego metes la tierra, luego las piedrecillas, cuando vas a meter las rocas, que era lo importante, no te caben. Pero si lo haces al revés, sí. Entonces es un juego que le hacía para decir, pon primero lo importante, ¿no? Entonces, yo le llamo a los proyectos internos, para diferenciarlos de proyectos con clientes, le llamo rocas, ¿no? Fíjate qué rápido, cuando hemos puesto un buen resultado clave, tú ya has empezado con rocas de, venga, pues cambiar las plantillas de la compañía. Y esto ya sí es una iniciativa que tendrá unas tareas, que haremos todas las semanas, etcétera. Entonces esa es la magia de tener muy bien definido el plan estratégico. Ahora, como tú bien decías, es un escenario idílico, totalmente. Por eso, lo último que trabajo yo en los 4 pasos que yo doy con un cliente mío, que primero es con él, se haga una mentoría uno a uno con él, porque, insisto, es que creo que el principio del cambio de una agencia tiene que nacer en el fundador. Lo segundo ya sí es con el equipo y lo que aprendemos es a cómo planificar mejor los proyectos con clientes, a cómo trabajar de una forma más ordenada, a cómo convertirnos en un equipo autosuficiente. Luego metemos procesos y por último la estrategia. ¿Por qué? Porque como bien decía, el gran enemigo de la estrategia es que sí, que tenemos muy claro que queremos pasar de 30 a 5 horas a hacer la web. Ahora bien, en el momento en el que entre un cliente dando voces o mandando un correo fuego o, o llamando a tal, se me olvida la tarea, hoy esto no he tenido tiempo para la semana que viene y me da rabia. Tenemos que entender que es así porque volvemos a lo que hemos dicho al principio, el ser humano funciona más por la urgencia que por lo importante, pero me da rabia porque digo, ostras, tío, al cliente, pongo comillas, que peor tratamos es a nuestra propia agencia. O sea, seguramente cuando dejamos pasar todas las cosas importantes en la agencia, si eso se lo hiciéramos a uno de nuestros clientes, estaríamos fuera. Pero con nosotros mismos hay como a veces, pues ya está, pues por la realidad que ha vivido el equipo, una cosa de decir, bueno, ya está, venga, la semana que viene. Hoy sí, estoy con lo de las plantillas, miré algunas cosillas, pero ya os contaré, ya la semana que viene haré algo. No, pues tenemos que tener estos resultados clave y medirlos todas las semanas y que esto sea algo súper, súper, súper prioritario para el equipo. Y una última cosa súper rápida que, en base a una cosa que has dicho, Carlos, es muy importante también con los OKR, porque no solo son a nivel metodológico, sino también a nivel de mentalidad. Quiero decir,
Sí, O de objetivos, KR, KR sub, hasta aquí todo muy fácil, pero hay otra cuestión. El OKR, el dueño de la agencia o los socios o el equipo de liderazgo, lo que queramos decirle, son los responsables de hacer los OKRs anuales, es decir, a esto es lo que queremos que suceda y hacia aquí es donde queremos que ir, pues supone que son los que tienen más experiencia y los que lo saben mejor, pero luego son los equipos los que tienen que hacer los planes trimestrales de OKR, es decir, nosotros marcamos el rumbo, pero el equipo es el que dice cómo vamos hacia allí. Porque hablemos otra vez del ejemplo que he puesto de la compraventa de coches. No vaya a decirle al comercial cómo hacer mejor su trabajo. El que sabe de verdad dónde está palmando tiempo haciendo el desarrollo web es la persona que tú tienes todo el día haciendo web en tu página. Entonces, dale el tiempo, el foco, el marco y la herramienta para que él sepa realmente sacar toda esta iniciativa y todos estos OKRs que decíamos que tiene que llevar a cabo y déjales que sean ellos los que tomen la iniciativa. Por un lado, van a ser mucho mejores los objetivos que los que tú ibas a poner y por otro lado, además, y esto para mí es lo más importante, no te imaginas la diferencia que hay entre que a mí me pongan un objetivo o yo me proponga un objetivo a nivel de compromiso. O incluso consensuarlo simplemente, un equipo También, claro, por consensuando un supuesto. objetivo porque todos son responsables de él. Si te lo imponen o uno del equipo se lo impone al resto, pues, bueno, es que era tu objetivo, es que te flipaste aquel día. Bueno, pues habérmelo dicho y lo hubiéramos discutido a ver si efectivamente estaba yo pasado de motivación ese día a la hora de establecer un OKR, ¿no? Vale, me Totalmente. encanta esta parte de los OKRs, o sea, creo que se habla mucho de objetivos tal, pero que luego en el día a día nos vemos devorados si no paramos un momento a definirlos, o sea, que Esa es la genial. clave. Y ya, por terminar, yendo al contrario, habíamos hablado también al inicio de tener un sistema de organización y hemos mencionado mucho lo de GTD, ¿no? Sí. Yo aquí simplemente, yo a veces reconozco que me hago un poco lío o confundo porque escucho GTD, pero luego al mismo nivel me da la sensación que se pronuncia Pomodoro, Time Blocking, Ah, Bullet Journal, Kanban. Entonces, ¿qué es realmente un sistema de organización? Porque yo creo que Pomodoro obviamente no es lo mismo que GTD. no. Entonces, ¿cuáles son de los que te he mencionado, Time Blocking, Validation, y cuáles no? ¿O por qué se caracteriza realmente? ¿A qué te tiene que ayudar un sistema de organización? Elijas el que elijas. Vale, muy buena pregunta esto. Mira, para mí el sistema de organización sería un todo. Además, me gusta mucho esta pregunta porque que efectivamente creo que no lo habíamos explicado bien. O sea, el sistema de organización es un gestor de tareas tuyo, que ahora hablaremos que, por ejemplo, ahí entraría GTD, que ahora hablaremos también un poco de eso para aterrizarlo más todavía. Sería también el tema de los Pomodoro, que realmente es más una técnica que a mí personalmente, además, creo que para gente que está estudiando, quizá, pero por gente que está memorizando cosas, esto lo usan mucho los opositores, pero en mundo agencia yo me olvidaría, porque Claro, yo cuando me has dicho lo de hora y media, dices, si tardamos 24 minutos, has sí, dicho. Creo que digo, joder, justo un pomodoro. Digo, cuando ya estás concentrado, te dice, ala, descansa 5 minutillos. A mí sí, tampoco me sí. gusta nada, Pomodoro. Lo he probado y me parece un horror. Además, 5 minutos realmente descansas, ¿qué haces? Te vas a tu ventana aquí y dices, uy, mira, el vecino ha subido la presión. Ostras, ya es la hora, venga, otra vez a Sí, la sí. hora de la nuestra. Ya que descansas, pues descansa, yo qué sé, pues yo siempre recomiendo, ya lo sabes, ¿no? 90 minutos de trabajo y 30 minutos de descanso. Y digo siempre, si no puedes descansar esos 30 minutos, pues cambia de actividad y ya está. Entonces, sistema de organización es todo eso, es por un lado, vamos a entrar en GTD, ¿no? Vamos a simplificarlo mucho más. Incluso aunque no fuera Ujú. GTD, tú imagínate que tú tienes, y lo vamos a hacer hasta en analógico, sin ningún tipo de herramienta para olvidarnos ahora mismo de Notion, de historia. Imagínate que tienes un papel en blanco puesto en tu escritorio, en el cual a lo largo del día en el que tú estás trabajando, todas aquellas tareas que te llegan, ¿qué son las tareas? Son cosas que requieren de tu acción para que suceda algo, ¿vale? Entonces, todas aquellas tareas que te llegan, las apuntas en ese folio, ¿vale? Hasta ahí lo hacemos mucho, esto es muy típico. De hecho, la gran mayoría de los que estáis escuchando ahora mismo el podcast, seguro que habéis mirado al lado del escritorio y habéis visto vuestra lista de tareas, ¿no? Entonces, eso está bien, pero hay que añadirle más cosas, ¿no? Porque luego, por otro lado, tenemos recordatorios, decíamos antes también, ¿no? Porque no es lo mismo. Oye, tengo que recordar, yo qué sé, que tengo que alguna cosa que no requiera de mi acción, pero que de verdad A no mí, sea a mí me pasa mucho. Yo tengo tareas en ClickUp que realmente las tengo en un estado que es delegado, pero porque es, oye, ¿qué cliente no me ha pasado las creatividades que me prometió en fecha? eso, por ejemplo. Claro, yo recuerdo esto y luego ya veré lo que tengo que hacer con eso, o hacer el seguimiento a no sé qué, o hacer no sé cuánto, que no son una tarea que esté clara y definida, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, esas tareas que están en este folio que tú has ido capturando a lo largo de todo el día, tiene que haber un momento en el que te pares y planifiques. Es decir, que digas, vale, pues esto lo voy a hacer mañana, esto lo dejo para la semana que viene, esto
no es prioritario para mí ahora mismo y lo meto en el cajón desastre y lo hago más adelante, ¿no? Con lo cual, de un folio que tenía, ya nos salen como 4 o 5, ¿no? La idea con todo esto es la siguiente. Número 1, que acabes teniendo una lista de tareas de lo que tienes que hacer y que intentes planificarlo el día anterior. Tú, por la noche, cuando terminas, pillas todas esas cosas que te has dado cuenta que tienes que hacer, todas estas tareas, y dices, vale, pues esto es lo que me propongo que voy a hacer mañana, porque si no al día siguiente te meterás en las urgencias tal y bueno, ya cambiará tus prioridades, etcétera, ¿no? Y el resto, pues como decíamos, pues, oye, conviértelo en un recordatorio, pues venga, lo pongo en otro folio, venga. Lo otro lo meto en un cajón que se llame algún día, porque todavía no sé si lo voy a llegar a hacer algún día o no voy a hacerlo, ¿no? Y cada X tiempo, párate, saca todos estos folios que tú tengas, imagínate, el folio de las tareas que has hecho el lunes, las del martes, las del miércoles, las del jueves y las del viernes. Lo que tienes, el folio que tienes también con las tareas que tienes ahí en el cajón desastre y no sabes si vas a hacer, los recordatorios, tal, y reflexiona sobre ello. Es decir, párate. Realmente la clave para organizar bien las tareas en una persona muchas veces es pararse, ¿no? Insisto, si lo queréis hacer mucho mejor que esto que he explicado para que se entienda que realmente es que es algo muy sencillo, pues miraros el vídeo este. Rubén Lohan tiene en concreto un sistema muy chulo de gestión de tareas que se inspira en GTD, pero es más sencillo y que sin duda que os puede ayudar un montón. Y por otro lado, Aquí, hemos dicho, esa es la parte de planificar las tareas, pero por otro lado está la parte que es lo que tú me decías de time blocking, de Pomodoro, de tal. Es decir, una cosa es que yo aprenda a cómo gestionar todas esas cosas que requieren de mi acción y otra cosa muy distinta es cómo yo hago mi agenda y hago mi horario de trabajo, sería esto, ¿no? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, que por las mañanas tengo el 100% de mi energía y a medida que voy haciendo cosas me va bajando la energía, pues como tú decías al principio del podcast, no te pongas a contestar correo electrónico al principio de la mañana, porque, joder, es una tarea súper sencilla y a lo mejor al principio de la mañana lo que deberías de hacer es la tarea más complicada, más estratégica, más creativa que tengas que hacer. ¿Te van a hacer una entrevista en un podcast? Hazla al principio de la mañana. Es cuando vas a estar más inspirado, ¿no? Si esta entrevista la hacemos tú y yo a las 6 de la tarde, estamos los dos así tirados ya en, en el sillón, ¿no? Y ya no tenemos fuerza para nada, ¿no? Entonces, es comprender un poquito cómo funciona la productividad humana. Yo, como digo siempre, a mí lo que mejor me ha funcionado es 90 minutos de trabajo, 30 minutos de descanso. Como son justo bloques de 2 horas, pues empieza a las 8 de la mañana, yo sé que de 8 a 9 y media estoy trabajando, descanso, de 10 a 12 y media descanso, etcétera. Que luego las reuniones con clientes te van a romper un poquito esto, pues sí, tienes que saber encajar tu agenda, evidentemente, ¿no? Pero ya está. Al final, para responder, sistema de organización sería lo que engloba tanto la parte de tareas, planificación de tu horario y no ha faltado una, la parte también de guardar la información que recibes, porque hay una cosa que no puedes meter en esta lista de tareas y es ese, oye Carlos, he visto un vídeo chulísimo sobre unos americanos que hacen una cosa con IA y web, tal, te lo tienes que ver, tío. Venga, genial. Y seguramente el 99% de la gente lo quería meter en un grupo de WhatsApp que tiene ahí, que se consigo llama mismo. Vale, pues para eso también hay un sistema que se llama Zettelkasten, que se lo inventó un suizo que está muy chulo porque es como tú coges una información, primero almacenas esa información, no en un grupo de WhatsApp, sino idealmente, por ejemplo, en una plantilla de Notion, y luego sacas lo que se llaman extractos, es decir, pequeñas píldoras, notas, que son cosas que a ti te han llamado la atención. Por ejemplo, citas importantes, una imagen, hay de muchos tipos, ¿no? Tampoco vamos a entrar porque si no se nos iría todo el podcast. Pero la idea con esto es que al final, cuando tú tienes todos los extractos de información sobre sobre esta fuente, que sería el propio vídeo, te paras y tú tienes tu propio sistema Zettelkasten, que es donde tú haces las reflexiones. Y a lo mejor en Zettelkasten tendrás diferentes áreas de tu vida. Una es la personal, otra es fitness, otra es alimentación. Y si tienes una que es trabajo y dentro de trabajo tienes una que es web, pues entrarás ahí y dirás, oye, pues según lo que he estado viendo y referencia a esa nota, he pensado que realmente en Mr. Landon lo que podríamos hacer es esto y esto, porque como también vi en su día y referencia a ese otro extracto, entonces cómo construir un segundo cerebro digital. Haces como una red de pequeñas notitas con información importante y funciona muy bien. Os animo a que lo investiguéis también para que tengáis tareas, horario e información controlado. Y todo eso junto a un sistema de organización que funciona para que vivas feliz y tranquilo, que ese es el objetivo. Que no tengas que estar haciendo esto de, joder, siento que se me olvida algo y repasando todos los clientes que tienes y todas las cosas que tienes. No, no. Sí, tienes que olvidar esa sensación de que tienes algo pendiente y algún asunto abierto que te preocupe. Sí, liberar la cabeza porque si no al final podemos ir locos y más en agencias, cientos de clientes, cientos de tareas por hacer, no te puedes acordar de todo, es imposible. Imposible. Ha habido una cosita que me llama la atención, yo creo como siempre, ¿no? De que hay una parte de teoría que pinta muy bonita,
pero luego a la hora de aplicar la práctica empiezan los nervios, ¿no? Y a sembrar las dudas. Y siguiendo con este método, a lo mejor muy basado en GTD, pero de capturar todo lo que llega, que puedo estar de Sí, acuerdo, o sea, me da un poco la sensación de, oye, vale, captura y déjalo ahí, que al final del día lo abordarás para volver a repartirlo. Y es verdad, porque yo muchas veces digo al equipo, ostras, hoy ya tienes tareas para cubrir este día y seguramente mañana. ¿Por qué algo que llega hoy de golpe te va a interrumpir y va a hacer que cambies? Bueno, pues puede haber una urgencia. Aquí la duda que me ha surgido es como bueno, en el momento de capturar, entiendo que también tendrás que evaluar si efectivamente eso puede esperar al final del día, con el riesgo de que mucha gente diga, uff, no, esto no puede esperar y lo pongo antes, ¿no? O sea, me da un poco la efectivamente. sensación como de decir, podría pasarme todo el día sin mirar el correo y solo al final del día lo miro y si tengo 20 correos voy a ver cada uno de ellos, pues si lo meto mañana o pasado y tardo una media de contestar un correo 48 horas. Entiendo que es el ideal, pero no sé si en un sector como el de las agencias de marketing, con tanto servicio, clientes de distinta importancia, nos guste o no, que la facturación manda, es más Totalmente. una utopía o un ideal más que una realidad. Mira, yo creo que, yo primero tengo una opinión fuerte aquí, que es que creo que los únicos que de verdad pueden tener urgencias gordas, gordas de decir, ostras, fuego, son los de Pay Media, porque eso sí es verdad que si tienes un cliente que te está invirtiendo 10.000 pavos al mes y te has equivocado en algo y la campaña no está funcionando, ostras, ahí sí corre y date prisa porque están palmando mucha pasta, ¿no? Estamos Eh, jodidos en Mr. Landers entonces. y luego los de web, porque también, si le has hecho una web a un cliente muy grande y se te cae y está perdiendo a razón de, yo qué sé, 10, 100 visitas por minuto, por hora, por lo que sea, pues también corre bastante, ¿no? Pero esos son los muy pocos casos. Yo creo que eso pasa pocas veces. O sea, yo te pregunto a ti, Carlos, ¿cuándo es la última vez que a vosotros en Mr. Land os pasó algo de esto? Que tú recuerdes. Esta semana, ayer mismo, ¿Ayer? Ah, bueno, porque... tuvimos un esto importante. Pero Vale. bueno, pero es verdad que si haces un poquito de retrospectiva, si me dices es que. Y el mes pasado, digo, no, el mes pasado no pasado absolutamente Vale. nada. O sea, son más cosas, como tú dices, ¿no? De muchas veces en Paid Media, que haya habido un problema con el presupuesto. Ya te digo yo que no. Es más de, es que hay que activar esta campaña porque sí en 2 días. Ostras, ¿por qué en 2 días? ¿Va a explotar tu...? No, porque pues lo habías predefinido. Ay, pero es que no has tenido las cosas antes. De golpe, como siempre, esas prisas, el último al que se le traslada, ¿no? Es la agencia. Y es verdad que dices, bueno, si es un cliente muy importante, te puede hacer el favor un día, pero cuidado, porque esto puede empezar a hacer una rueda que ya sienta un precedente y el día que no haces el favor, ese día eres malo. Eso. Entonces, pensando no tanto en el corto, sino como en el largo, creo que a veces hay que hacer como un ejercicio de, pues sí, pues igual voy a tardar 24 48 horas en contestarte el email. Es lo que hay. Claro, yo creo que aquí es muy importante también acuñar un poco la mentalidad, bueno, de muchas de las cosas que estamos hablando, al final yo trabajo muchísimo con mentalidad ágil, ¿no? De hecho, estoy totalmente convencido de que aunque haya nacido, la agilidad ha nacido en el mundo de desarrollo de software, se puede aplicar a marketing y a un montón de cosas porque parte de unos principios muy básicos, que es, oye, tenemos que adaptarnos. O sea, donde no se puede aplicar la agilidad es en una, yo qué sé, lo que hemos dicho, una fábrica de coches, porque al final ahí es tornillo, 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 chapa, chapa, chapa. Pero todo lo que tenga que ver con clientes que cambian, o sea, variabilidad dentro de los proyectos, quiero decir, que no siempre la web es igual, que no siempre el cliente me dice lo mismo, que cada proyecto a su manera es único, por mucho que intentemos estandarizarlo, pues se puede aplicar la agilidad, ¿no? Entonces, mmm, has dado una clave súper importante aquí, Carlos, porque efectivamente es muy utópico decir, venga, pues todo lo que llega lo apunto y luego ya al final del día tal, va a venir urgencia. Hay alguna cosa que a lo mejor sí que tienes que, en vez de dejarla en esa bandeja de entrada, ¿no? En ese sitio donde estás capturando las tareas, lo tienes que poner ahora y tienes que hacerlo ahora porque es urgente, esa urgencia que tú tuviste ayer, ¿no? Que ya hemos dicho que yo considero, y por clientes también sé, que no es lo más habitual. Como te puede pasar una vez por semana, pero no es tu día a día. Entonces, Ujú. la gran mayoría de cosas que te pones a hacer no tendrías por qué hacerlas tan rápido. Pero fíjate que siempre aquí el problema está en la relación con el cliente. Es decir, la expectativa que tiene el cliente de cuánto tiempo tiene que tardar en hacer algo, que el cliente de repente se pone nervioso porque tal. Y mi punto de vista aquí es que esto sucede porque no hemos aplicado bien una metodología como puede ser Scrum, por ejemplo, que está hecha justo para esto. O sea, Scrum está hecha para decir, ¿por qué no? Cada cortos espacios de tiempo comprobamos si lo que estamos haciendo sigue respondiendo a los requerimientos del cliente. No, pero es que yo hago página web. Me da igual. Sí, tienes la plantilla que te funciona 1000 veces, la estructura y tú has visto que los colores son muy bonitos. Comprueba qué es lo que quiere el cliente.
díselo, enséñaselo, dale un MVP, dale un mockup, dale algo que él pueda tocar y que pueda ver. Porque es que lo que pasa es que, por desgracia esto, pero cuando nosotros en nuestra mente tenemos una idea, el cliente te llega y te dice, no, pues quiero una web que sea así, o yo qué sé, o yo digo, mira, pues voy a comer con mi abuela. Abuela, quiero un jersey que se lo he visto al Vin Diesel en una película, que sea de cuello vuelto y no sé qué tal. Y cuando mi abuela se ha tirado 30 horas haciendo el jersey, lo veo y digo, no, pero eso no era. Si yo lo que quiero, si el cuello era así y esto era de esta manera y las mangas, mira cómo la ha hecho. Porque hasta que no ves el resultado de lo que están haciendo, no puedes hacerte una idea. Entonces, para solucionar esto que tú has dicho del tema de planificación y de la urgencia y Ujú. tal, hay que aprender a que el cliente reciba muchas más entregas de valor, mucho más habituales, o sea, que vea mucho más del trabajo que hacemos. Por ejemplo, imagínate ClickUp, una automatización que primero, bueno, lo primero de todo, metamos al cliente dentro del proyecto, con lo cual él pueda entrar y ver qué estamos trabajando para él, para que no llegue y diga, se ponga nervioso, uy, esto no están haciendo nada, me dijeron que lo iban a tener para allá, tal, pero ¿qué está pasando aquí, tal? No, oye, mira, aquí está, tu tablero de Kanban. Todo esto es lo que estamos haciendo para ti ahora mismo, está Ujú. planificado que vamos a tardar tantas cosas. ¿Quieres añadir algo? Mételo, pero ahora mismo no cabe. Si quieres, dejamos de hacer otra cosa, ¿no? O sea, que él se dé cuenta realmente del ritmo de trabajo que tiene el equipo, que no es malo que lo vea realmente, ¿no? Y imagínate que luego al final del todo, pues hay una automatización que todas las semanas le hace un resumen de todas las tareas que hemos completado. Pues, oye, pues genial, pues yo me siento y digo, joder, tío, esto es de Mr. Landon, sin yo preguntarles nada, me han enviado ya los primeros esbozos que tienen del logo, me han enviado la campaña un poco como la están montando, encima me han dicho todas las tareas que están haciendo, pues me quedo tranquilo como cliente, digo, joder, están haciendo cosas y saben lo que hacen, ¿no? Y ya Ujú. está. Entonces hay que buscar mucho más a menudo, para terminar, el feedback del cliente. Ok, totalmente de acuerdo. Sobre todo en esa parte de la web, por ejemplo, nosotros es algo que hacemos mucho de, oye, no te voy a enseñar la web terminada, imagínate que no te gusta como lo he planteado. Entonces, lo que tú has dicho, ¿no? Un MVP para entregar primero y ir avanzando. O sea que coincido plenamente. Vale, vamos a suponer aún así que tenemos el escenario ideal. Tengo todo mi bandeja de entrada con un montón de tareas que tengo que empezar a organizar. Entonces, yo quería hablar contigo un poco de cómo encontrar el momento idóneo para cada tarea. Porque, por ejemplo, yo soy de ir por la mañana al gym, pero te escuchando en tu opinión, por ejemplo, pues te gusta más aprovechar las primeras horas para tareas más creativas. Aunque bueno, que yo a las 9 estoy sentado, que o sea, voy al gym a las 7 de la mañana. ¿No? Sin embargo, es verdad que hay otras muchas personas que te dicen, no, no, yo soy de trabajar más por la noche, o que incluso llega a escuchar de, no, es que yo tengo que arrancar el día y es por la tarde en mi momento fuerte. Entonces, a la hora de repartir estas tareas a lo largo del día, ¿qué habría que priorizar? La importancia de la tarea, el esfuerzo que te lleva, sensaciones, porque tampoco todos los días son iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos priorizar a la hora de repartirlas? Pues mira, qué bien que me pregunte esto, porque justo he leído un post en LinkedIn de mi amigo Javi Consuegra que me ha encantado, ¿no? Que decía, me preguntas, ¿qué es lo que hay que priorizar en el día? Lo que es importante para ti. Porque fíjate que tú has mencionado, decía yo en el podcast, efectivamente, no es tanto por una cuestión de horario, sino por una cuestión de energía, ¿no? Que al final tú vas al gimnasio, levantas pesas, una tarea que no es creativa ni es nada, es más bien mecánica, levantas pesas, correr, lo que haga cada uno, ¿no? Pero luego estás gastando ya una energía muy valiosa que podías utilizar para meterte directamente en la tarea más complicada. Ahora bien, ¿es eso lo más importante para ti ahora mismo en tu vida? O sea, tú tienes el foco puesto en el trabajo y sabes qué es lo que quieres avanzar y que por el momento en el que estás va a darle caña a esto, pues empieza trabajando. Yo te, te confieso que cuando dije eso del gimnasio, efectivamente, yo fui de los que yo iba por ir al gimnasio por la mañana, por eso lo decía, Ujú. porque yo me había equivocado ahí, ¿no? Lo puse a la cola de todo de mi día tal y ahora estoy yendo menos. ¿Estoy avanzando mucho más en el trabajo? Sí, me está yendo mucho, mucho mejor porque voy productivo que te cagas. Es decir, por la mañana ya tengo no sé cuántos posts de LinkedIn, el podcast, el no sé qué, pero todo lo que he puesto hacia el final del día es algo como cosas menos importantes para mí, ¿no? Entonces, me encantaba que decía Javi Consuegra que decía, oye, planifica primero en tu semana, pues ese tiempo que es sagrado tuyo de estar con tu familia, ese tiempo sagrado tuyo de estar con los amigos, ese pádel de los lunes que juega a las 8, ponlo ahí, ponlo en rojo, no porque un día vayas agobiado y porque los clientes te han dicho y porque se va a quemar mi agencia, no lo dejes. Haz las cosas importantes que sean para ti. El deporte es muy importante es decir, yo creo que los fundadores de agencias de marketing y los emprendedores en general nos puteamos mucho a nosotros mismos. Tenemos como una creencia de estamos autoimpuestos que hay que currar mucho, que hay que esforzarse, que tal, y es totalmente cierto, pero tío, hay que aprender a tratarnos mejor también, hay que aprender a respetar nuestros tiempos y a tener nuestros descansos. Entonces, pon siempre primero de la mañana a lo largo del día las cosas más importantes para mí. Ese es mi punto de vista ahora. Vale. O sea, has mencionado a Javi Consuegra y creo que muchos lo conoceremos. Y como bien dice, él también decía
que efectivamente que el deporte es súper importante. Así que bueno, yo me voy a hacer caso. A mí me pasaba lo que a ti, por eso lo pongo. Me priorizo a mí, digo, oye, sé que tengo que hacer deporte, que si no, tantas horas sentado, luego la espalda, etcétera, que si la rodilla, digo, ya está. Entonces, para mí lo más importante es cumplo, porque así, y luego ya sé que trabajo se va a expandir tanto como el tiempo que le quiera dedicar. Y es una Totalmente. manera de decir, esto lo cumplo, y a las 9 ya, cuando ya estoy en esa parte de jornada, ¿no? Por así decirlo, ya sí que intento meter como lo más importante del día, nada más empezar, para asegurar que, digo, si no pudiera hacer ninguna tarea más, ¿no? Al final del día, Eso. esta ha movido un poquito, no ha sido lo ideal, ok, pero un poquito seguro que ha movido. Incluso a veces no es fácil, ¿eh? Que todos procrastinamos y bueno, luego lo haré, voy a hacer esto primero para entrar en calor. Pero bueno, vale. Claro, es que contesta muchas veces el tema de contestar los correos, ahora que dice esto, Ujú. es una cosa que es como cómoda, porque en el fondo a todos nos gusta el contacto humano. Entonces, seguramente cuando tú te lanzas también a contestar estos correos, por una parte es por la urgencia, pero por otra también sabes que tienes ahí la base de datos, esa coñazo que tienes que hacer, o tienes ahí esa tarea que no controlas tanto. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo contigo, rectificad de sabios, Carlos. Yo considero que ese punto de vista lo di en un momento y yo mismo en mis carnes experimentado decir, joder, sí, ahora trabajo mejor, pero he perdido un poquito de calidad en la parte del gimnasio. ¿Tiene sentido para mí ahora mismo? Oye, pues sí, estoy en un momento en el que mi emprendimiento está creciendo un montón, muy contento con mucha gente que se Claro, está faltaría incorporando. más. Que claro, Ya que está. cada uno también es un mundo y a eso es lo que iba, ¿no? Que cada uno, yo no sé trabajar por la noche, o sea, yo me muero, yo soy de madrugar mucho Totalmente. más, o sea, que cada uno que la adapte un poco, ¿no? A sus ritmos y sus deseos y su vida, por supuesto. Mira, a nivel productividad, como antes también hemos hablado de interrupciones y demás, yo tengo una curiosidad porque últimamente veo mucho post en LinkedIn, parece que se han levantado en armas un poco los que están volviendo a la oficina contra los que teletrabajan y demás, ¿no? Uy, Ostras, yo antes estaba en oficina y hemos hablado de interrupciones. Yo creo que nunca he sufrido tantas interrupciones como estando en una oficina, desde estar concentrado y tener dos compañeros hablándose y yo en el centro y conversaciones cruzadas, desde, oye, ¿te importa un momentito? Y es como un, bueno, pues ya sí, ¿no? Obviamente, da igual lo concentrado que me has visto o que llevara cascos, que si me tocas el hombro para decirme algo, pues ya está, ¿no? Entonces, en tu experiencia, o con las agencias que sí. has trabajado, ¿el teletrabajo mejora o empeora la productividad? Por eso, porque según a quien le preguntes, pues cada uno te dice una cosa. Ostras, este de los melones bueno, ¿eh? Vamos con él. Eh, en mi experiencia, sí merece la pena el teletrabajo. Creo que el mejor formato es el híbrido, porque las dos cosas tienen algo bueno. Es decir, mira, hay estudios, vamos a empezar por los estudios y luego daré yo mi opinión, ¿no? Vale. Hay un estudio que decía que los teletrabajadores son, no sé si un 16% menos productivos que la gente que está en oficina. Eso Ujú. es uno de los datos. Ahora bien, por otro lado, hay otro estudio que dice que los trabajadores son un 20 y pico por ciento más felices cuando teletrabajan y que eso le hace no sé cuántos por ciento más productivo. Entonces dices, ostras, ¿y ahora qué pasa, no? Yo creo que el formato presencial, lo bueno que tiene es la comunicación tan ágil, eso mola un montón, la cultura, o sea, comunicación y cultura, vamos a poner pro y contra la balanza, ¿no? En presencial, comunicación y cultura, guay, suben, son mucho mejores, está claro, ¿no? Por mucho que tenga implementado, yo qué sé, una sala de Discord donde la gente se conecte y se tome el café juntos, tal, no es lo mismo yo tenerte aquí ahora mismo en una pantalla que no puedo ni darte la mano, ni un abrazo, ni nada, que estás juntos, de gastarte una broma, 100%. tocarte el Ujú. hombro. Eso crea unos vínculos que no se pueden crear en digital, ¿no? Eh, Contra de estar en presencial, ya lo has dicho tú. Número uno, la gente es menos feliz porque cuando una persona tiene que desplazarse a un sitio, cuando tú atas su vida a un sitio, baja la felicidad de las personas, eso hará que sea menos productivo y hay muchas más interrupciones por ruido, por estímulos, porque claro, aquí hemos hablado de la persona que bien te toca, pero claro, al final no puedes evitar que si tú de repente escuchas a alguien que se cae un vaso, oh, ostras, saca el café del de al lado, ¿no? Pues voy a mirar, es que es humano, ¿no? Yo qué sé, o otro que se tropieza, y Totalmente. cuidado, hombre, que te vas a caer, ya te has salido de la concentración, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la balanza. Por la parte del teletrabajo, los contras son, es mucho más difícil organizar a un equipo que no está maduro cuando están teletrabajando. Si el equipo es maduro y ya todo el mundo tiene sus responsabilidades y todo esto que hemos dicho ya antes, se pueden organizar perfectamente desde casa, incluso se van a organizar mucho mejor porque lo van a conciliar con su vida y lo va a ir mucho mejor. Si es inmaduro, por ejemplo, todo lo que sean becarios, gente nueva, tal, a lo mejor sí tendría que pasar un tiempo por la oficina y Ujú. luego ya ganarse el derecho al teletrabajo, ¿no? Y eso sería por la parte de contra y pros, bueno, pros para mí, bueno, uno muy grande, poder contratar talento de manera descentralizada, ¿no? Que yo puedo fichar a una persona que está en LATAM Ujú. y eso no podría hacerlo si yo obligo a que la gente vaya a la oficina, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el formato híbrido o un formato en el cual tengas teletrabajo
lo bueno que hay con esto es que cada vez más las herramientas nos ayudan a barbaridad a reducir esto, porque, por ejemplo, con ClickUp, volvemos a mencionarlo otra vez, parece que nos pagan, a mí personalmente no sé, a ti no sé, pero a mí No tengo todavía esa no, suerte. tanto aquí la piedra. Al revés, me cuesta un riñón, ¿eh? Exacto, no solo no nos pagan, sino que les pagamos nosotros. Pero, joder, ClickUp ya tiene un espacio de trabajo en el que tú, por ejemplo, puedes grabar vídeos como el Loom dándole un solo botón. Eso es la caña. Antes eso no estaba, claro, antes cuando te trabajaba y era todo a base de correos, ¿cómo te explico yo en un correo una sensación, es que no es lo mismo ni de broma, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de herramientas que ya permiten que haya una muy buena comunicación para los equipos en remoto y sí que lo complementaría siempre, si no tienes una oficina, con una reunión trimestral presencial. Mínimo una vez al trimestre que aprovecharíamos para hablar de estrategia, para pararnos, para ese día no hablamos de clientes, ese día nos sentamos, eso es parte del sistema que yo implemento, ¿no? Y hacemos una reunión trimestral en la que revisamos todos los OKRs que teníamos el trimestre pasado, pensamos las cosas importantes que queremos que suceda y luego nos vamos a comer y luego está la broma, el toca del hombro, tal, que eso luego además favorece un montón al equipo y ayuda. Yo he tenido clientes que veníamos de un racha de hacer todo el trabajo y hemos hecho una reunión presencial y ha cambiado la cosa totalmente. El ambiente 100%. cambia, todo. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, por eso mi pregunta iba muy centrada en productividad, porque coincido mucho en, por ejemplo, cultura de empresa. Coincido que es mucho más fácil implementarla si estás en físico que si estás en remoto, ¿no? Pero claro, a mí siempre me surge lo mismo, digo, que quienes a veces ponen este argumento, digo, vale, ¿y estás cuidando tu cultura de empresa ahora mismo en la oficina? Porque la realidad es que luego ves, estando en oficina o no, sigue faltando organización y objetivos. Y me ha gustado mucho esto que has dicho, que muchas veces creo que en empresas que han visto que el teletrabajo ha bajado la productividad, probablemente sea por muchos errores que hemos comentado antes. Falta de organización, falta de objetivos, falta de roles claros. Entonces dices, a ver, que el teletrabajo lo ha podido acrecentar, pero no es el generador del problema. El problema lo tienes Eso. igualmente en teletrabajo o en la oficina. Otra cosa es que te impacte en mayor o menor medida, ¿no? Pero bueno, yo soy muy defensor del teletrabajo, yo reconozco que me encanta, pero coincido contigo en que verse y forzar situaciones para vernos, por ejemplo, no hace mucho hicimos una reunión de todos los miembros de Mr. Landon y mira que hay varios puntos de España y nos cogimos una casa rural, nos fuimos toda una semana a trabajar Genial. allí, o sea, para tener un ambiente. Entonces, bueno, ojalá lo pudieras hacer todos los meses, pero por agendas, responsabilidades de cada Sí. uno no es tan factible, pero sí que buscas, o sea, efectivamente reconoces esa parte que es una debilidad, ¿no? del teletrabajo y la intentas fortalecer con otras herramientas. Entonces, a mí me gustaría que también los que están en oficina que sean conscientes de, oye, que tú vas a tener que fortalecer otras porque seguramente tienes un tío quemado que se pega 2 horas en el metro para ir o X, ¿no? Pero bueno, eso ya es Joder, otro tema. y es que lo que te has dicho, que al final hay una cosa que a mí me resultaba muy divertida, que es el trabajo presencial digital, que yo le digo, que es decir, estamos los dos en la oficina y te llamo, oye, fulanito, fulanita, ven aquí, y te enseño una cosa aquí en el ordenador señalándote con el dedo. Digo, joder, pero para eso haberlo hecho en digital, ¿no? A mí la casa rural, esa píldora que te has dado, me parece la opción óptima. Llegamos un viernes de trabajo, tal, hacemos nuestra reunión trimestral. Es verdad que todos los meses, como tú decías, sobre todo si el equipo está muy por muchos sitios de No España o es del mundo, fácil. incluso es complicado. Pero luego tenéis la casa rural, porque al final estas actividades de team building y tal, trabajan la cultura que te cagas, porque cuando yo me siento, somos seres humanos, o sea, al final es que no somos máquinas, entonces cuando tú te sientes parte de algo, de una tribu, de una comunidad, de un grupo, lo que tú quieras, joder, no creo que haya mejor mecanismo de retención. Si luego tú además trabajas bien los planes de desarrollo y la persona se siente... Hay una cosa súper chula que os recomiendo que veáis, que es los motivadores intrínsecos. Esto es de Management 3.0 y dice que cada persona, hay 8 en total, ¿no? Entonces cada persona nos motiva una cosa distinta. No, los motivadores extrínsecos, que son el económico, el horario de trabajo, etcétera, sirven para muy poquito, pero lo que tú tienes que entender qué es lo que de verdad le mueve a esa persona por dentro. Oye, yo quiero ser un maestro, yo quiero había otro que era también relacionado con la jerarquía, ¿no? Pues yo quiero ascender y tener un puesto de responsabilidad, etcétera. Entonces, a mí personalmente, si yo pudiera pintar el ideal de trabajo de una agencia, sería remoto. Si hay una oficina para ir en híbrido un día o dos, a lo mejor también es interesante. Y sobre todo esa casa rural que acabas de definir una vez al trimestre, eso me parece fundamental. Al final lo más importante, la casa rural. Siempre que Y la acabamos en barbacoa y esa la cerveza, conclusión. claro. Está claro. Vale, bien. Una última pregunta por el lado de productividad y demás, ¿vale? Para ti, ¿cuáles serían las reuniones imprescindibles? Porque creo que hay reuniones muy mal gestionadas o que tienen muy mala fama, pero a nivel interno creo que son imprescindibles. Entonces hay algunas como dailies, has mencionado el one-to-one, entonces no sé si tuvieras que elegir tres, si es que tienen que haber tres, o Vale.
¿cuáles para gestión de equipos te parecen? Oye, estas las recomiendo muchísimo. Ostras, buena pregunta, ¿eh? Entiendo que el one-to-one es una de ellas. Claro, me has dejado solo 3. Vale, te voy a responder esto. Mira, Solo. ¿Qué me quieres decir? Yo digo, hombre, a ver si le pido más. sí, no, para mí, mira, reuniones importantes que hay en una empresa serían todas estas. Y ahora te voy a decir para mí cuáles son las 3 Vale, que me quedaría, o incluso para que sea más accionable todavía, por dónde empezaría yo, para que no haya por qué. venga, mucho Sobre mejor. todo para los que lo queréis implementar sin un consultor detrás, porque si no, entonces va a haber una reuninitis de repente. Yo siempre digo, en total, con clientes, cuando implementamos todo el sistema mío, se invierte, depende de las horas que trabajes tú. Si tienes 40 horas de jornada laboral, 35 va a cambiar, ¿no? Pero si en la media, un 8 o un 9% del tiempo del equipo. O sea que aunque escuchemos que son muchas reuniones, no es tanto luego. Ok. Lo que hay que eliminar, como tú decías antes, es reuniones que podrían ser un correo electrónico, reuniones que podrían ser un Loom que te grabo y te digo, oye, ¿esto por qué es así? Y que tú me contestas con un Slack ahí rápido o con lo que sea, ¿no? Para mí, reuniones importantes serían la reunión anual, el hecho de que los fundadores de la agencia o el fundador y el equipo de liderazgo, que serían los responsables de los diferentes departamentos, se reúnan y piensen en este plan estratégico anual que decíamos de, vale, esto es lo que queremos conseguir este año. Esa sería una súper importante. Luego la reunión trimestral y luego las reuniones semanales estratégicas, ¿vale? Este sería un poco el ciclo de reuniones estratégicas. Son las reuniones en las que hablamos de nosotros, no de los clientes, sino de lo que queremos conseguir. Es que son dos fuerzas distintas, porque como yo esté pensando en el cliente, lo que me pide, la urgencia en tal, me descentro de lo que decíamos antes, de lo que le hace falta a la agencia, ¿no? Y luego, por la parte de trabajo, habría una reunión de planificación, pues normalmente será el lunes o será a principio de la semana, dailies y una reunión de retrospectiva. Una reunión en la que nos sentamos y decimos, a ver, esta es la que menos se hace de todas. Y es una de las que voy a meter en las 3 principales, sí o sí. Entonces diríamos, vale, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿No? Hasta hacemos la vista atrás y decimos, venga, pues hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, etcétera. Y por último, luego estarían los one-to-one, que para mí no serían al final ni estratégicos ni operativos, sino las dos cosas. Es la manera que tú tienes de darle cuerda y coger a la gente y decirle, oye, te estás enterando de lo que está pasando en la agencia, sabes por qué estos OKR, en tu día a día estás contento con tu rol, etcétera. ¿Qué 3 me quedaría yo? Bueno, la de planificación es imprescindible. Si no haces una reunión de planificación, estás jodido. O sea, como quieras pintas tareas en, en un Trello, en un ClickUp, en un tal, por mencionar otra, olvídate porque es muy difícil que la gente entienda. Puede entender la tarea, ¿no? Pero no el para qué de la tarea. Entonces os tenéis que sentar todo el equipo y tenéis que ver por qué vais a hacer eso esta semana, ¿no? Luego te diría la de retrospectiva. Es súper importante también que echamos la vista atrás. O sea, aquí esta es la que menos hace en el hecho de que nos sentemos el último día y digamos, vale, ¿qué hemos hecho esta semana? ¿De verdad lo hemos gestionado bien? Oye, yo te mandé un mensaje y tardaste 2 horas en contestarme y eso provocó un cuello de botella en este proyecto. ¿Cómo podemos mejorar esto? Porque, claro, tampoco quiero interrumpirte, ¿vale? Pues, ¿y si tenemos el horario de todos publicado y así yo sé en qué horas te puedo hablar y en qué horas puedo esperar que me contestes? Estas conversaciones que no salen realmente son las que van a hacer que trabajemos mejor. Y la tercera que me quedaría, eh, pues la reunión semanal de estrategia. Al final ya está. A ser posible, prescindiría de la anualidad trimestral y el plan de OKR pues lo haríamos, yo que sé, en asíncrono, lo haríamos de otra manera. Pero yo empezaría por los lunes reunirnos a planificar la semana, los viernes sentarnos a mirar todo lo que hemos hecho y otro día de la semana sentarnos durante esos 90 minutos y decir, estrategia de Mr. Lando, apagar los teléfonos móviles, que nadie nos moleste, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos yendo hacia donde queremos o nos estamos desviando porque estamos metidos en urgencia y en fuego? Qué bueno, vale, genial. O sea, pensaba, digo, no habrán tantas, pero ya veo que hay muchas. Es verdad que, claro, por ejemplo, la anual a lo mejor pues no contaba con ella, ¿no? Claro, son una Directamente, vez al pero me año, parecen, distintas, no claro, es... pero me parece muy importante estas que has mencionado, o sea, que genial. Vamos, yo estoy encantado con el episodio, o sea, creo que podría seguir otra hora más perfectamente, pero yo creo que deberíamos ir terminando porque en todo caso prefiero que vuelvas a pasar por aquí dentro de un tiempo, que me encantaría, buena señal sería. Cuando Y quieras. oye, que si la gente quiere saber más, pues que también te escuche en el podcast, que estás compartiendo cosas de mucho valor y me gustan mucho. Hay una pregunta que nos gusta hacer a todos los invitados y es una persona de otra agencia que te gustaría que entrevistáramos y por qué. Si crees que es interesante y que nos puedas presentar para que podamos conocerla y a ver si se anima a venir a Descifrando Agencias. Pues que creo que te lo comenté ya por correo, ¿no? Justo me lo preguntaste a los pocos días que había entrevistado a Lili Lorenzo y no sé por qué vi que pues sí sé por qué. Veo que hay muchas sinergias porque la propuesta de valor de Mr. Landon, de ser tu partner, de tu agency partner, de aliviarte tal, me parece que puede ser muy interesante que charles con Lili porque tiene una forma de
de ver en general, pues ya no solo el trabajo, sino la vida. Ella es nómada digital, ella tal, que creo que puede molar mucho que hagáis una charla. Y no sé, te recomendaría un montón de gente. Por ejemplo, con Mar Domínguez tengo muy buena relación con ella, con Raúl Montalvo, con Javi Consuegra, con toda esta gente. O sea que yo te animo a Me que los pases todos por el puedes, podcast. si nos puedes poner en contacto con todos, puedes, tranquilamente, no solo tiene que ser uno, o sea, así da gusto, ¿no? Pero Vale. me quedo con el tema de Lili, que es verdad que lo comentamos el otro día y me parece muy interesante, pero seguro que más de un invitado nos puede referir. Nosotros vamos a estar encantadísimos de poder contar con ellos. Miguel, para terminar, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Quién te quiera buscar? Pues mira, podéis encontrarme lo primero, como has dicho tú antes, en mi podcast Caos en la Agencia, en el que pues yo también hago este formato, entrevisto a dueños de agencias de marketing, hablamos, la verdad que sobre todo, estoy súper contento porque es verdad que hay de hecho Carlos también ha venido al podcast y veréis, no sé si antes o después de este, creo que antes, porque yo creo que Creo seguramente que lo lanzaré, antes. sí, yo te creo que antes, bueno, pues Sí. ya podéis ir a buscarlo si queréis y la verdad que estoy súper contento porque, joder, estáis de verdad desnudando vuestras agencias, no habláis de facturación, de rentabilidad, de vuestro día a día, de qué tareas os cuestan más y creo que están quedando entrevistas muy chulas. Y también alterno con píldoras, con episodios, que además cada vez más los quiero hacer más accionables todavía. Es decir, de hecho me estoy planteando hacer cosas muy chulas como hacer mentoría en directo con algunos clientes y retransmitirlo por el podcast, hacer retos accionables, por ejemplo, quizá un episodio pueda ser explicando este pulso de reuniones semanal, cómo haría yo este pulso de reuniones, qué paso a paso tienen, todo esto. Entonces, pues si tenéis una agencia de marketing, desde luego animo a que escuchéis el podcast, Caos en las agencias, es el nombre. Y por último, pues podéis encontrarme en LinkedIn, por supuesto, y en mi página www.miguelvillamil. Genial, pues nada, lo dejaremos en las notas del programa, Miguel. Y nada, y a ti que nos estás escuchando, te animo a suscribirte a Elemental, de nuestra newsletter, donde además de estar al tanto de nuevos episodios, vamos, Miguel se ha pasado de generoso, ya lo hemos mencionado, porque nos ha dejado una plantilla para crear el organigrama ideal de una agencia entre 5 o 30 empleados, creo que si no me Exacto. equivoco. Pero es Sí. que no penséis simplemente en un organigrama, de verdad, es que es la definición de los roles, sus funciones, y es que encima cuando vi que tenía vídeos explicando cada uno de ellos, en definitiva, una pasada. O sea, llamarlo plantilla es dejarlo muy abajo y eso no es así. Así que si no quieres perdértelo, pues entra en mrlandon.com y en el menú tienes el enlace para apuntarte a nuestra newsletter o directamente mrlandon.substack.com y ahí te puedes suscribir. Miguel, un placer y muchísimas gracias por este gran episodio que nos has dado. Joder, gracias a ti, Carlos. A mí se me ha pasado el tiempo volando. La verdad que es que me preguntas por cosas que me gustan y encima tú y yo sabes que tenemos muy buena relación. Ya llevamos como 4 o 5 horas hablando en total entre episodios y, y planificaciones y tal. Y digo, tío, ya tengo temas pendientes que hablar con Carlos y cosas y tal. O sea que nada, la siguiente ya tenemos claro que es una cerveza o en Granada o en Alicante. Y el hecho de grabar otro episodio, por supuesto, nos veremos aquí. Volverá a venir al mío, que también hay un montón de cosas pendientes. Y nada, espero que a la gente le haya gustado mucho el episodio. Yo sobre todo diría... buscad ayuda porque el hecho de llevar a una agencia es muy complicado. O sea, no os sintáis culpables por buscar un consultor, yo qué sé, un curso, lo que sea, pero que alguien que os ordene un paso a paso, porque solo aquí creo que hemos mencionado de 5 a 10 métodos, de 10 a 15 herramientas, cómo, cuándo y por qué implementar eso en vuestra agencia con un orden y sobre todo, como decía muy bien Carlos, que cada agencia es única, cada equipo es único, cada persona es única, entonces todo esto hay que saber adaptarlo bien a vuestro negocio. No es tan fácil como llegar y hacer la reunión del lunes, la reunión del viernes y la lista de bandeja, tal. Y luego en tu agencia, por cómo sois vosotros, porque tiene un empleado tal o X, suceden otras cosas y hay que saber adaptarlo. Así que nada, buscad ayuda porque se puede tener un negocio muy rentable que te permita vivir muy bien, muy tranquilo y que además ya está, porque te haga feliz todos los días. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.